Tengo el gusto de presentarles a Tennessee Quintanar. Ella hizo su doctorado en la Universidad de Lyon, se doctoró aquí en el 2019, y ahorita ya la tenemos de regreso acá en México. Me parece que hizo también la tesis de licenciatura con Oscar o la de maestría, Tennessee, ya no me acuerdo. Las dos. Las dos, entonces sí. es bien conocida por algunos del seminario. Y pues aquí los dejo con su plática, que es encajes poliédricos del toro cuadrado plano. Entonces, Tennessee, muchas gracias por la invitación y te los dejo. Muchas gracias. Pues les voy a presentar esta charla que se llama, como ya dijeron, encajes poliédricos del toro cuadrado plano. Entonces, voy a empezar dando varias definiciones para que podamos entender todo esto de qué es un encaje poliédrico y qué es un toro cuadrado plano. Entonces, para empezar, vamos a decir que una superficie es poliedral si posee una métrica poliédrica. Esto significa que todo punto de mi superficie va a admitir una vecindad que es isométrica a una vecindad del vértice de un cono euclidiano. Entonces, un vértice de un cono euclidiano puede tener ángulo 2π o ángulo diferente a 2π. Si mi punto admite una vecindad isométrica a una vecindad de un vértice de ángulo 2π, se va a llamar toro regular, punto regular, y si no, punto singular. Entonces, en imágenes tenemos algo así. En azul tendríamos un vértice que tiene ángulo menor a 2π, y acá en verde, uno que tiene un ángulo igual a 2π. Entonces, el punto azul sería un punto singular, el punto verde un punto regular. Entonces, una superficie que tiene una métrica poliédrica va a ser plana fuera de los puntos singulares. Muy bien, y ahora vamos a ver qué es un toro cuadrado plano. Un toro plano va a ser un cociente del espacio euclidiano de dimensión 2 con zB1 más zB2, donde B1 y B2 es una base del espacio euclidiano de dimensión 2. Entonces podemos tener diferentes tipos de toros planos. Por ejemplo, si mi base es ortonormal, pues tendríamos un toro plano cuadrado. Si solo es ortogonal, pues toros planos rectangulares. Y puede que mi base no sea ortogonal, entonces pues tendremos otros tipos de toros planos. Entonces aquí tengo un toro plano cuadrado y un toro rectangular plano. Pues esta superficie, que es un toro plano, va a tener la métrica cociente inducida por el espacio euclidiano de dimensión 2, y el toro plano pues es una superficie que no tiene puntos singulares, es una superficie poliedral que no tiene ningún punto singular. Entonces, veamos, un encaje de una superficie en el espacio euclidiano de dimensión 3 va a ser tal que S no tiene puntos singulares, es un encaje isométrico si el pullback de la métrica inducida por el espacio euclidiano de dimensión 3 en la superficie coincide con la métrica en el espacio euclidiano de dimensión 2. Y entonces un encaje de una superficie poliedral en el espacio euclidiano de dimensión 3 va a ser isométrico si la longitud de un camino en S coincide con la longitud de la imagen de ese camino. Es decir, si F preserva la longitud de los caminos. Ahora, una triangulación geodésica en el toro, que recordemos es una superficie poliedral sin puntos singulares, va a ser una pareja CH, donde C es un complejo simplicial, y H es un homomorfismo lineal de la realización de ese complejo en el toro. Entonces, esto quiere decir que una triangulación geodésica va a mandar todas las aristas de C, del complejo simplicial, en geodésicas en el toro.
y una triangulación del toro va a dar lugar a una partición del toro en triángulos euclidianos. Ahora, un encaje que va del toro al espacio euclidiano de dimensión 3 va a ser PL, del inglés piecewise linear, si existe una triangulación del toro, tal que F es lineal en cada triángulo. O sea, me va a enviar triángulos del complejo en triángulos. Y entonces un encaje va a ser PL isométrico si existe una triangulación, tal que mi encaje es lineal en cada triángulo, que esa es la condición de PL, y además la longitud de los caminos se preserva. Entonces, veamos el primer problema. Nosotros tenemos un teorema de Burago y Salgaler de 1996 que nos dice que toda superficie poliedral admite un encaje isométrico PL en el espacio euclidiano de dimensión 3. Bueno, esto nos dice que en particular el toro, que es una superficie poliedral, admite un encaje isométrico PL en el espacio de dimensión 3. La idea de la prueba de este teorema, cuando no hay puntos singulares, es la siguiente. Ellos se toman un encaje diferenciable y corto, F, que va de S en E3. Corto significa que si yo me tomo 2 puntos en S, la distancia de la imagen de esos 2 puntos va a ser menor o igual a una constante menor que 1 por la distancia de los 2 puntos. Una vez que se tomó ese encaje, lo que hacen es triangular la superficie S con triángulos agudos. Y entonces luego van a hacer variar nuestro encaje de forma que la variación F1 sea corta y preserve ángulos. La existencia de esa variación pues sale de los trabajos de Nash-Kuiper que nos dicen que toda superficie riemanniana se puede encajar de forma isométrica en algún espacio euclidiano de dimensión n. Entonces, ellos se toman esa variación y luego van a aproximar la superficie en el espacio euclidiano de dimensión 3 por medio de triángulos euclidianos. Recuerden, esta variación es corta. Entonces, esa variación, van a aproximar, la superficie por triángulos euclidianos, pero pues no tenemos una isometría exactamente, dado que la variación que tomamos fue corta, y entonces lo que van a hacer es que van a agarrar todos los triángulos y los van a sustituir por un ensamblaje de triángulos que permiten corregir ese defecto isométrico y entonces obtener el encaje PL e isométrico que querían. El ensamblaje se ve un poco así. Aquí tenemos AK, AL, AP, que es uno de los triángulos de las aproximaciones por triángulos en la superficie, y entonces lo van a sustituir por otros triángulos así, de esta forma, doblados así, de tal forma que pues se va a corregir el defecto de isometría. Ahora, el problema, entre comillas, con esta construcción es que no es completamente explícita. Para empezar, el encaje que nos da, pues no nos dice específicamente cómo tomarlo. Y en segundo lugar, pues nosotros aproximamos por triángulos y hacemos variar el encaje en esos triángulos, pero tampoco nos dice cuántos triángulos necesitamos ni nada. Y en realidad, pues para hacer esto, según los trabajos de Nash-Kuiper, se necesitan muchísimos triángulos. Entonces, otro problema es que esta construcción no es óptima en cuanto al número de vértices. O sea, si yo quisiera construir un encaje PL isométrico del toro en el espacio euclidiano de dimensión 3, pues con esta técnica no podría hacerlo. Bueno, pero no todo está perdido porque un año después, Salgaler sí dio encajes explícitos de toros rectangulares largos, o sea que la proporción entre largo y ancho es mayor a 2. En esa construcción, que se ve más o menos así, el número mínimo de vértices que utiliza es 24.
En la construcción del teorema necesitamos muchísimos vértices. Aquí, pues bajan ese número considerablemente a 24. El problema sigue estando en que pues no tenemos encajes para cualquier toro plano, sino para aquellos cuyo largo es el doble o más del ancho. Entonces nuestro objetivo sería realizar encajes PL isométricos de toros rectangulares sin importar la proporción entre largo y ancho. O sea, puede ser menor o igual a 2. Entonces, ¿cuál es el punto de partida para poder realizar estos encajes? Pues la idea se basa en la teoría de corrugaciones que permitió hacer un encaje isométrico del toro plano en el espacio euclidiano de dimensión 3, que se ve algo así. Si ustedes se fijan, la idea es como hacer corrugaciones en el toro de tal forma que se obtiene un encaje isométrico. Entonces, la idea va a ser la misma, hacer corrugaciones, pero de forma que lo que yo obtenga sea lineal por pedazos, o sea, PL. Entonces, es como si yo estuviera haciendo una especie de origami, cuyo patrón se ve de esta forma. Esta es una construcción explícita de un encaje isométrico PL del toro cuadrado. Entonces, el lado aquí mide 1 y 1. Recordemos, nosotros vamos a identificar esta parte de acá con esta y esta con esta. Y entonces, el patrón de doblado va a ser este que está aquí, donde las rayas rojas, las líneas rojas punteadas, se van a doblar hacia un lado y las líneas negras que están sólidas las vamos a doblar hacia el otro lado. Y estas líneas negras punteadas no vamos a hacer ningún doblez, simplemente es para obtener una triangulación. Entonces, una vez que hacemos ese doblez e identificamos las partes correspondientes, vamos a obtener una figura de este tipo. Entonces, esta es una construcción explícita del toro cuadrado plano, que es la primera construcción explícita que se dio de un encaje de este tipo. Entonces, tenemos un teorema que es que existe un encaje isométrico PL del toro cuadrado plano que tiene 48 vértices y además esto es válido para todos los toros rectangulares. Existe un encaje isométrico PL de un toro rectangular de cualquier tamaño con 48 vértices. Veamos cómo es esta construcción un poco más detallada. Ustedes, si se fijan en el patrón de doblado, tenemos una parte aquí sombreada gris. Esto es un motivo que se va a repetir un número n de veces. Entonces, si yo agarro uno de esas bandas, le voy a llamar bandas a esa parte sombreada, cuando yo hago el doblez, pues voy a obtener una figura así, que es como un gajito de mi toro. Entonces, esta parte azul sería esto, la parte verde es esta parte, y pues las partes gris y rosa se ven acá. Y esta partecita que está como blanca está, digamos, en la parte de atrás. Entonces, obtenemos una figura de ese estilo que va a ser como un gajito de nuestro toro. Pero obviamente tenemos ciertas limitaciones. No podemos simplemente hacer esta figura así, dibujarla, digamos, en un papel cuadrado y doblar y obtener un encaje PL isométrico del toro. Sí tenemos ciertas condiciones. Bueno, aquí hay una vista aérea. Aquí tenemos la piececita esta de la banda ya doblada y esto está aquí. Es este gajito. Entonces, una pequeña observación. Mientras más bandas ponga, más gajitos voy a tener. Y eso implica más vértices. Entonces, veamos un poco las limitaciones. Yo necesito 3 parámetros. Bueno, tengo 3 parámetros que todo recae en este trapecio. Esta es la misma banda, pero ya la acomodé de forma horizontal.
el trapecio este que tomo aquí, de hecho, este es el mismo trapecio, pero reflejado, y este es el mismo trapecio, pero también reflejado por esta línea de acá. Tengo 3 parámetros que son el largo del trapecio, esta distancia de aquí, que si yo agarro la vertical, tendría esto, y la altura del trapecio. Una observación es que esta distancia de aquí, de la vertical hasta esta puntita, no es igual a esta. No puedo construir un encaje PL isométrico tal que esta parte y esta sean iguales. Pero pues no importa porque si yo ya conozco LX y L, pues ya puedo conocer esto. Entonces, la limitación que tengo es que necesito que una ecuación de 3 incógnitas verifique lo siguiente. Tengo que phi, que depende de L, X y N, que son los 3 parámetros, tenga que verificar esta ecuación. Esto igual a 0. Donde delta pues es una raíz cuadrada y sigma es un polinomio cuadrático. Entonces, lo que yo puedo hacer variar es x. X está entre 0 y 0.15 y yo puedo variar n, que es el número de bandas. Si yo varío x, pues como L depende de x, pues varío L. La longitud, acuérdense, L era la longitud de la base del trapecio. Entonces, yo sí puedo cambiar el número de bandas aquí, puedo hacerlo con más bandas o con menos bandas, pero necesito siempre verificar esta ecuación. Y también puedo hacer variar x. Entonces, si yo aumento el número de bandas, como vimos antes, pues eso me va a aumentar el número de puntos, de vértices en mi toro. Entonces, yo puedo generar diferentes toros, diferentes encajes del toro, de forma PL e isométrica, con diferentes números de vértices. El más chiquito posible, tal que se verifica esta ecuación, es con n igual a 6. En ese caso, obtendría un toro que tiene 48 vértices. Y aquí tengo ejemplos con n igual a 10 y n igual a 30. Entonces, pues sube considerablemente el número de vértices. Bueno, entonces, nosotros con la construcción de Salgaler teníamos toros largos, cuyo número mínimo de puntos era 24. Aquí nosotros pudimos hacer todos los toros con un número mínimo de puntos de 48, entonces no está nada mal. Ahora, una pequeña observación, si yo agarro un toro aquí y digamos, agarro un cuchillo y parto esto por la mitad, así, el cilindro, digamos, lo parto por la mitad y luego lo alzo, entonces yo puedo obtener toros rectangulares. De esta forma, pues yo obtendría encajes de cualquier toro rectangular. La siguiente pregunta sería, entonces, si nosotros podemos mejorar este número, o sea, hacer nuestra construcción más óptima en el sentido de bajar el número de puntos. Entonces, sería la siguiente pregunta. ¿Podemos conocer el número mínimo de vértices necesarios para obtener un encaje lineal isométrico del toro cuadrado plano? Entonces, para eso vamos a estudiar una pregunta preliminar, que es, ¿qué sabemos si nos olvidamos de la condición de isometría? Bueno, pues resulta que si nos olvidamos de esa condición, vamos a obtener el toro de Chazar, que fue construido en 1949 por Chazar y que realizó un encaje lineal del toro plano que tiene 7 vértices. La imagen se ve algo así. Ahora, aquí no se ve muy bien en la figura, pero por ejemplo, este vértice de aquí, pues es un punto singular. Y como el toro plano no tenía puntos singulares, pues esto quiere decir que este encaje no es isométrico a ningún toro plano. Entonces,
podríamos decir, bueno, ¿será que existe algún encaje isométrico PL del toro plano que tiene 7 puntos? Entonces vamos a tratar un poco esa pregunta. Bueno, antes de eso vamos a ver un poco cómo se vería la triangulación de este toro. Entonces, el complejo simplicial subyacente del toro de Cházar se ve así. Tiene 7 vértices que están en rojo, recordemos. Este punto rojo es el mismo que estos 3 de las esquinas, estamos en el toro. Este es el mismo que este es el mismo que este es igual a este, y este de acá es igual a este de acá. Entonces, en rojo tenemos los 7 vértices, y tenemos aquí una triangulación. Entonces, esta triangulación pues tiene ciertas propiedades. Para empezar, el complejo simplicial se llama toro de Möbius. Y el 1 esqueleto del toro de Möbius es una gráfica completa K7. Acuérdense, una gráfica completa K7 es, tengo 7 vértices y todos los vértices están unidos a los otros 6 vértices. Este toro tiene 7 vértices, 21 aristas y 14 caras, y nosotros podemos numerar esos vértices de esta forma. Ponemos el 0 en medio y luego del 1 al 6 en sentido horario. Entonces, esta numeración pues nos dio cierta combinatoria. En triángulos tenemos el triángulo 1, 0, 6, tenemos el triángulo 1, 6, 3, que sería este de aquí, el triángulo 1, 3, 5, que es este de aquí, 1, 2, 0, etc. Entonces, todos los triángulos, pues los podemos ver en esta figura de aquí. Aquí tenemos los 14 triángulos del toro de Möbius. Bueno, entonces lo que nos gustaría es mostrar que no existen encajes isométricos lineales del toro cuadrado plano teniendo 7 vértices solamente. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita va a ser proponer una estrategia para tratar esta pregunta. No vamos a responder completamente esta pregunta, sino que vamos a obtener un resultado parcial nada más que voy a enunciar después. Entonces, la estrategia va a ser la siguiente. Primero, yo sé que todo encaje lineal isométrico del toro en el espacio euclidiano de dimensión 3 me va a inducir una triangulación T del toro, donde además va a haber unicidad de camino más corto entre los vértices. Es decir, si yo me agarro en el toro 2 puntos, pues la arista que me va a unir esos 2 puntos, esos 2 vértices, va a ser el camino más corto, pero en el toro. Entonces, ese camino más corto, pues es único. Ahora, voy a denotar por GEMT2 el espacio de todas las triangulaciones de T2 por geodésicas minimizantes. O sea, que si yo me tomo 2 puntos, 2 vértices, pues la arista que los va a unir va a ser el camino más corto en el toro. Y a este espacio lo voy a llamar espacio de configuraciones de las triangulaciones geodésicas. Entonces voy a denotar a los 7 vértices como P0 hasta P6 en mi triangulación. Y entonces voy a fijar el punto P0 en el origen. Y todo encaje lineal isométrico, tal que P0 es el origen, de T2 al espacio euclidiano de dimensión 3, me va a inducir un encaje lineal de mi triangulación T. Es decir, voy a ir de la triangulación a T2 y luego de T2 tengo mi encaje lineal a E3, entonces pues me induce un encaje lineal de mi triangulación a E3. Entonces, la idea es mostrar que ningún elemento de mi espacio de configuraciones admite un encaje lineal isométrico en el espacio euclidiano de dimensión 3. Bueno, primero veamos cómo se comporta este espacio de configuraciones. Una vez que yo ya puse los puntos en mi toro, pues ya mi triangulación está definida porque dijimos,
yo voy a agarrar mi triangulación de tal forma que la arista que une a dos vértices, pues es el camino más corto entre ellos dos. Entonces voy a poner el punto PI como X, Y, Y, y donde P0 siempre va a ser el origen, 0, 0. Bueno, eso quiere decir que este espacio de configuraciones se va a encajar de forma natural en R12. Aquí voy a tener 6 puntos con 2 coordenadas, pues se encaja de forma natural en R12. Tenemos entonces el siguiente teorema. Este espacio de configuraciones es la unión disjunta de 12 productos de simplejos, que se ven así, donde cada uno de estos es un simplejo de dimensión 6. Veamos un poco la idea de esta prueba. Nosotros vemos que el espacio o sea, el toro, la forma en la que yo puedo acomodar los puntos, solo puede ser de dos formas, del tipo C1 o del tipo C2. Es decir, poner 2 puntos, o sea, si yo divido mi toro en 4 cuadrantes, acuérdense, esto de aquí mide 1/2 y 1/2. Solo puedo tener 2 puntos, luego 1 punto, 2 puntos, 1 punto, o una rotación de eso, que sería 1 punto, 2 puntos, 1 punto, 2 puntos. ¿Qué pasa si yo pusiera 3 puntos? Si pusiera aquí, por ejemplo, P3, donde está esta manita, entonces el camino más corto entre P1 y P2, pues es la línea que está aquí. Y eso se cruzaría con el camino más corto entre P3 y P0, que sería esto. Entonces no podría obtener un encaje. Y si yo pongo 2 puntos aquí y luego otros 2 puntos acá, pues la distancia de P1 a P3 no puede ser esta, porque cruzaría aristas y entonces no puedo obtener un encaje. Entonces tendría que ser de aquí a acá y luego se va por acá, sale por aquí y se va a P1. Pero entonces la distancia luego de P3 a P2 tendría que ser, no puede ser esta porque de nuevo cruzaría líneas, tendría que ser la otra, pero entonces ahí estaría cruzándome con la distancia de P3 a P1. Entonces, bueno, esa es un poco la idea. Obviamente hay que tener un poco más de cuidado viendo todas esas cosas, pero las configuraciones solo pueden ser de dos formas, de esta y de esta. Tenemos una pregunta aquí de Raúl Tanesi. Ajá. A ver, Raúl. Sí, son dos preguntas. O sea, uno es ¿por qué si la configuración del tipo 2 es una rotación de la 1, por qué son distintas? Y quizá la otra es, pues obviamente un poco más estúpida, es ¿no hay alguna restricción respecto a pues la suma total de las longitudes de esas aristas? La primera pregunta es ¿por qué son distintas? Es porque cada uno de estos puntos tiene diferentes coordenadas. Entonces, si yo pongo coordenadas aquí, me va a dar ciertas condiciones con respecto a X1 y X2 en cuanto a la distancia, y Y1 y Y2. Entonces, aquí, esta condición, digamos, si me pongo esto, la condición es que la coordenada Y de P1 a P2, su distancia tiene que ser menor a 1/2. En cambio aquí, pues su distancia ya puede ser mayor a 1/2. Entonces, para empezar, eso nos va a dar diferentes condiciones en las coordenadas. Y la segunda pregunta era que si no podemos tener condiciones en la suma de las aristas, ¿dices? Ajá, como de las longitudes de esas aristas o algo así. Sí tenemos condiciones que en realidad se reducen a decir que las configuraciones son de este tipo. O sea, decir los puntos están acomodados de esta forma, pues equivale a decir estas longitudes son de tal forma. Por ejemplo, la longitud de P1 a P3, pues tiene que ser forzosamente mayor a 1/2. Y eso es equivalente a decir, pues P3 no puede estar en este cuadrante.
pero pues, bueno, según yo, es más fácil ver condiciones en dónde están puestos los puntos que cómo son las longitudes de las aristas. Sería. Sí, súper, gracias. Ok, entonces, pues como decía, esta configuración nos va a dar lugar a ciertas ecuaciones que son estas. Solo estoy viendo la configuración C1. Como dije, esta configuración C2 pues nos va a dar otras ecuaciones. Por ejemplo, aquí la distancia en Y de P1 a P2 pues tiene que ser mayor a 1/2. Entonces, en C1 tenemos todas estas ecuaciones que si nosotros las interpretamos geométricamente, esto es un simplejo de dimensión 6 y esto es un simplejo de dimensión 6. Entonces, el espacio C1 va a ser el producto de dos simplejos de dimensión 6. Y bueno, el espacio tipo C2, pues también va a ser un simplejo de dimensión 6, pero con otras ecuaciones. Y entonces, bueno, aquí yo lo puse los nombres así, P1, P2, así ordenados, pero pues los pude poner reindexados como yo quiero. Entonces, esa reindexación es lo que me va a dar lugar a los 12 productos de los dos simplejos delta X y delta Y. Entonces, de esta forma, mi espacio de configuraciones va a ser una unión de 12 productos de simplejos de dimensión 6, que sería la forma de probar el teorema. Entonces, unas observaciones. Este espacio de configuraciones tiene dimensión 12. Entonces, nosotros vamos a mostrar que ninguna triangulación en una vecindad de la diagonal de este espacio admite ningún encaje isométrico lineal. Entonces, para hacer esto vamos a definir algunas configuraciones particulares. La primera que vamos a definir es la configuración central. La configuración central va a ser una triangulación T0, tal que los puntos están acomodados de esta forma. O sea, es como la más bonita posible. Estos puntos están alineados, estos están alineados, estos están alineados, y además todos estos triángulos son congruentes. Entonces, propiedades de esta configuración. Pues como vimos, las caras de los triángulos de T0 son congruentes. Esta configuración es el baricentro de este producto, delta X, delta Y, por delta Y. Y si yo hago mi levantamiento en el espacio de dimensión 2, pues voy a obtener una teselación en el espacio euclidiano E2. Y me voy a encontrar con los levantamientos aquí de forma alineada en 3 direcciones, que son las 3 direcciones que tenemos aquí. 1, 2, 3. Perdón. Entonces tenemos 3 direcciones que aquí están en 3 colores diferentes. Y aquí nos vamos a encontrar los levantamientos y los levantamientos de los puntos de forma consecutiva. Aquí, aquí y acá. Entonces, vamos a nosotros, o sea, cuando hacemos los levantamientos nos vamos a encontrar con los 14 triángulos, con los levantamientos de los 14 triángulos de forma alineada. Aquí están 2, otros 2, otros 2, otros 2, otros 2 y otros 2. Esos triángulos, cada uno de esos, son los levantamientos de todos los triángulos en mi triangulación. Entonces, voy a definir como esta cosita de una forma particular. Si yo tengo 2 triángulos que tienen una arista en común, así, voy a llamar a la unión de estos 2 triángulos una mariposa. Y lo voy a denotar así. PK y luego entre corchetes la arista en común y luego el otro punto. Entonces va a ser la unión de estos dos. A eso le voy a llamar un triángulo. Entonces, en la configuración central
pues ahí tenemos en rojito resaltados unas mariposas. Tenemos básicamente de 3 tipos, esta y esta. Entonces, ¿cuál es una condición para que las mariposas puedan ser realizables? O sea, yo las pueda construir en el espacio euclidiano de dimensión 3 o más. Pues la condición es que esta mariposa va a ser realizable si yo puedo encontrar puntos Q0, Q1, Q2 y Q3 en el espacio euclidiano de dimensión n, tal que la distancia de Q1 a Q3 es igual a la distancia de R1 a R3 en el toro. Y de hecho, pues no hay problema para estas distancias porque esas ya de por sí están en R2, por lo tanto en R3 o más. Entonces la única condición que tengo es sobre esta distancia de acá. Necesito que existan puntos en el espacio euclidiano de dimensión n, tal que esta distancia de aquí sea igual a esta distancia de acá. De esa forma yo sé que mi mariposa va a ser realizable. Bueno, si yo tomo mi configuración central y hago variar un poquito los puntos, de tal forma que las ecuaciones que vimos acá se sigan verificando, yo voy a obtener otras configuraciones. Voy a obtener deformaciones de la configuración central con 3 direcciones, digamos, que están representadas en líneas partidas, aquí. Y de esta forma puedo obtener como que todas las triangulaciones posibles. Siempre y cuando, recuerden, verifique las ecuaciones dadas. Y de nuevo, pues voy a obtener aquí los levantamientos de los 14 triángulos de mi triangulación de forma consecutiva. Si nos fijamos, por ejemplo, en la línea roja. Entonces, yo voy a tomar ciertos levantamientos, voy a empezar en P0, que está aquí, y me voy a tomar estos levantamientos, y les voy a llamar B0 hasta B6 a esas mariposas. Y además voy a llamarlas de otra forma a estos puntos, porque aquí tengo demasiados E1, E2, etcétera. Pero bueno, a este conjunto que está en negrito, le voy a llamar el conjunto de mariposas principales. Me voy a fijar en esas mariposas nada más. Fijarse en esas mariposas es fijarse en todos los puntos de la triangulación. Entonces, la reindexación va a estar dada así. Bueno, sí, perdón. Voy a poner P0 aquí, porque pues este es el punto P0, y luego voy a llamar a todos estos puntos P0 como subíndice, y el superíndice va a ser el nombre del punto levantado correspondiente. Aquí P1 y el nombre del punto levantado correspondiente, y P3 y el nombre del punto levantado correspondiente. Entonces, voy a llamar al ángulo de la mariposa. El ángulo de la mariposa va a ser el ángulo entre la horizontal y la arista en común. A ese le voy a llamar θi. Entonces, si yo me tomo la configuración central y solo hago variar estos puntos, pero en una dirección, en esta dirección, pues entonces voy a obtener una configuración de forma que todos estos levantamientos están alineados. Y justamente a eso le voy a llamar una configuración alineada. Entonces, un elemento de T de la triangulación del espacio de configuraciones va a ser una configuración alineada si y solo si los cuerpos de las mariposas principales están alineados. Entonces, observen una cosa. Si yo solo hago variar en esta dirección los puntos, pues solo necesito la coordenada X de cada punto, porque eso, la coordenada X, como yo varié solo en esta dirección, y yo sé cuánto vale este ángulo θ, porque recuerden, esto es un levantamiento de P0, entonces sé cuánto vale esto, y sé cuánto vale esto. Entonces,
puedo conocer la coordenada y de cada punto. Voy a denotar por S, que va a ser un subconjunto del espacio de configuraciones, al subespacio de todas las configuraciones alineadas. En particular, la configuración central, pues es un elemento de S. Entonces, tenemos un tercer teorema que dice lo siguiente. Este subespacio de configuraciones alineadas de dimensión 6 posee una vecindad NS tal que ninguna triangulación en esa vecindad va a admitir un encaje lineal isométrico en el espacio euclidiano de dimensión n. Entonces, esto responde parcialmente a la pregunta del principio, que era que si yo puedo hacer un encaje lineal isométrico solo con 7 vértices. Pues una respuesta parcial es, en una vecindad de este espacio no puedo. Para demostrar esto voy a usar un resultado preliminar sobre la realización de mariposas, que es el siguiente. Si yo tengo una mariposa, entonces esta mariposa va a ser realizable en el espacio de dimensión n, si y solo si esto se verifica, esta desigualdad, donde esto significa la distancia en el espacio euclidiano de dimensión 2. Entonces, lo que necesito es que la distancia de este punto a este sea más chiquita que la distancia de este a este. Veamos, este punto R1 es el simétrico, es la reflexión de R1 por esta línea. Entonces, en efecto, si pienso que esto es una hoja de papel, esta mariposa, cuando yo la doblo, si la doblo completamente, de forma que estos dos triángulos, digamos, coinciden, pues voy a obtener este punto R1'. Pues para que yo pueda realizar esa mariposa, necesito que esa distancia de aquí a acá sea más chiquita que la distancia en el toro de R3 a R1, que es esta. Ahora, una observación importante es que esta realizabilidad no depende de la dimensión de n, donde el n es mayor o igual a 3. Entonces, yo estoy hablando que esta proposición se vale para cualquier dimensión mayor o igual a 3. Bueno, entonces, en coordenadas, esta condición de realizabilidad significa lo siguiente. Significa que tengo esta desigualdad, donde x, R1, R0 es la distancia en y, la distancia en x del punto R1 al punto R0. Y θ, recordemos, es el ángulo de la mariposa. Entonces, necesito que esto sea menor o igual a 2 veces la distancia en y de R1 a R3. Bueno, entonces, la prueba. La idea es la siguiente. Yo me voy a tomar una configuración alineada. Entonces, vamos a mostrar que ciertos pares de triángulos, que son las mariposas, nos van a dar una obstrucción para que exista ese encaje isométrico que quiero formar. Entonces, según la condición de realizabilidad de mariposas, si lo aplico a los puntos, bueno, yo tenía esto, si lo aplico a los puntos, como θ es arcotangente de 1/3, pues voy a tener esta ecuación para el conjunto de las 7 mariposas. Acuérdense cómo reindexé las mariposas. Bueno, entonces esto nos va a dar la siguiente condición gracias al alineamiento. Es lo que les decía, si yo conozco X, pues conozco Y. Entonces voy a tener esto, y si yo lo meto en esta ecuación de acá, voy a tener que menos 7 décimos es menor o igual
a la coordenada y de P31 menos la coordenada y de P1i. Y entonces, si hago esto para todas las mariposas, haciendo la suma, voy a obtener esto, lo cual es una contradicción. Eso quiere decir que no existen triangulaciones en el espacio S que se puedan encajar de forma isométrica IPL en el espacio euclidiano de dimensión n. Y por continuidad, pues tampoco en una vecindad de este espacio. Entonces, de esta forma, yo pruebo que para cierto subconjunto del espacio de configuraciones no se puede realizar es el encaje que quería, que es una respuesta parcial al problema. Entonces, la conjetura queda abierta, que es que el toro de Möbius, que es el toro que tiene 7 vértices, no tiene realización isométrica lineal en ningún espacio euclidiano de dimensión mayor o igual a 3. Que pues eso todavía no ha sido respondido. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Sería todo. ¿Tienen preguntas para Tennessee? Preguntas, Pues yo, más que preguntas, serían como comentarios. Bueno, primero se me hizo muy bonito esto, estaba muy padre, porque justo, bueno, yo trabajo en un área un poco distinta, pero encuentro ciertas similitudes. No sé, en particular, no sé si has escuchado de estas cosas que se llaman espacios móduli de ecuaciones y cosas así. Pero bueno, el punto es que como que acá de este lado, como que luego la gente tiende a pensar o buscar versiones como discretas de esos espacios móduli que estudiamos y justo como lo que tú nos presentaste, como que tiene el aspecto de ser como una versión discreta de un espacio móduli de encajes o algo así. Ok. Y pues no sé, o sea, como que de nuestro lado generalmente lo que hacemos es asociar invariantes a partir del espacio de móduli, ¿no? O sea, por ejemplo, la dimensión del espacio módulo y cuando es una variedad o cosas así te da información. Entonces, pues quizá, pues nada más sea como una idea que igual podrías como pensar, ¿no? Pues aquí tienes como un espacio de móduli que de hecho es muy explícito, ¿no? Es un simplejo o la unión de unos simplejos explícitos. Entonces, pues quizá algún invariante de esos espacios móduli te sirva como para resolver tu problema o algo así. Ok, gracias. Porque como que tienes incluso como todos los elementos, o sea, tienes unos grupos actuando y cosas así. Como que se ve que pues se parece mucho pues en algún sentido. Ok, sí, gracias. Aquí tenemos una pregunta de Oscar. Pues también estuvo muy bonita la plática. Supongo que también ya habrás hecho modelos tridimensionales de algunos de esos toros. Sí. ¿No? ¿Y dónde están? A ver, ¿dónde están? ¿Se quedaron Pues en es Francia? que, digamos, sí los había hecho, pero con el viaje pues ya están destruidos. Pero tengo un video, solo que no sé si lo pueda mostrar aquí porque... No tenemos problemas con los derechos de autor. No. Sí, no, intenta compartir la pantalla. Bueno, creo que estás compartiendo toda tu pantalla, nada más una pestaña. Ahorita estoy compartiendo, estoy buscando el video. Ok. Solo que no estoy segura de dónde está guardado. O sea, de hecho, todas las imágenes que les mostré del toro, por ejemplo, pues las hice yo. Sí. No sé si para trabajar en paralelo, más bien mi pregunta era si tenías alguna idea de si se puede estimar el tamaño de esa vecindad donde pues francamente no me he puesto yo a ver eso, pero sí se podría, o sea, tengo algunas ideas, solo que no están muy bien trabajadas.
que tendría que ser como que digamos, si yo tengo aquí mi configuración alineada, como que si yo hago variar estos puntitos así, no tendrían que pasar ciertas distancias. O sea, eso sí se puede hacer, pero no lo he trabajado bien. Mientras, más preguntas para Tennessee. Bueno, yo sí tengo otra pregunta que supongo que es bastante obvia, pero, o sea, pues ponle tú que tu conjetura es cierta, ¿no? Y que 7 no se puede, ¿no? Como que una conjetura natural es, porque pues, también dice, si entendí bien, creo que 24 o 48 sí se puede, ¿no? 24 vértices o 48 vértices sí se puede, entonces como que ¿cuál es el mínimo? Si 7 no se puede, pero 24 o 48 sí, como que... Sí, pues sería como la pregunta, si 7 no se puede, entonces ¿cuál sí sería el mínimo? La construcción que di al principio es como que el mínimo o se puede mejorar. Ahí se tendría que hacer como buscar otro modelo para ver si se puede mejorar esa estimación. Yo tengo una pregunta, Tennessee, de los encajes estos lineales donde mostraste la triangulación esta chistosa que estás considerando, ya está mostrado que si tienes 6, bueno, con 6 vértices no puedes hacer un encaje lineal. Sí, eso ya está mostrado. Ok. O sea, el mínimo es 7 para hacer un encaje lineal. Ok. Sí, eso me quedé con la tentación. Oigan, sí tengo el video, pero no se puede como que abrir, como que no me abre nada. ¿No? Pero si quieren, cuando lo encuentre mejor, lo puedo subir al Classroom. Es que sí lo tengo en otra computadora, pero ahorita está apagada. Sí, no te preocupes. Si quieren, se lo envío a Juan Carlos y que lo suba al Classroom. Sí, de todos modos, te agrego también al Classroom. Ok. Al Classroom provisional antes de que nos lo quiten. Tengamos que migrar a otro Classroom. Ok. ¿Más preguntas para Tennessee? ¿No? Si no, pues le agradecemos mucho. Mira, aquí están los aplausos del Divaje. Mira, están tus aplausos. Muy bonita tu plática. Gracias. Y mira, aquí también tenemos déjame compartir una pestaña. Déjame ver. No, mejor es compartir toda la pantalla porque no puedo hacer esto. Espérame, vamos a... Yo tenía otra pregunta. Sí, dale, Rob. O sea, cuando tenías estos simplejos de dimensión, ¿qué? O sea, tenías un producto de simplejos de dimensión 6, ¿no? Y tenías uno para acá. O sea, como que esos estaban definidos por ciertas desigualdades en términos de las coordenadas, ¿no? Y luego obtenías los otros 12, o bueno, los otros 11, como viendo que pues podías jugar con permutaciones de esas coordenadas y obtener como las mismas ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿no has intentado como que en vez de pensar que tu espacio Moduli tiene 12 componentes, como que pues decir, pues agarro cada uno de esos simplejos y los pego de acuerdo a estas pues simetrías y pues no sé, calcular la homología de eso y ver si eso es un invariante? Pues, no, justamente estaba viendo eso, pero tampoco lo he hecho, o sea, pero sí, es como trabajar un poco al revés, ¿no? Sí, pues es que es un poco como la filosofía pues de lo que te digo que hacemos los que trabajamos en mi área. Es como, pues tienes un espacio que parametriza soluciones de cierto problema y generalmente pues, esos problemas pues, tienen simetrías en sí mismo, entonces pues como que divides por esas simetrías y lo que obtienes ya es el espacio de soluciones salvo esas simetrías y invariantes topológicos, bueno, no sé, en este caso homológicos de ese espacio Moduli, pues te dan información de... Yo creo que ver la homología sí resolvería el problema. O sea, es mi apuesta. Pues sí, porque realmente ahí pues ya tienes un complejo, o sea, cuando divides por esas simetrías, pues lo que obtienes es un complejo simplicial, ¿no? Y pues ¿cuál es el único invariante de un complejo simplicial? Pues la homología, ¿no? Ajá. O sea, como, pues, no sé, sus números de Betty y cosas así. Sí. Sí, está bien esa idea. Gracias.
Y incluso se ve que eso se puede generalizar, ¿no? Porque pues si tienes pues otras superficies de género más grande o quieres preguntarte pues cuántos puntos es el mínimo, cuántos vértices son los mínimos, pues como que construyes los correspondientes espacios móduli. Y bueno, supongo que los cálculos están del demonio, pero Sí. me imagino que eso se puede programar, ¿no? Sí, O sea, como sí. que calcular la homología y esas cosas. Bueno, no sé, está cool. Me gustó tu plática. Gracias. Ya me voy a callar. No, gracias, Raúl. Bueno, no sé si están viendo en la pantalla algo. ¿Están viendo la constancia o no? No se ve. Sí, sí se ve. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, entonces Sí. aquí está tu constancia, Tanesi, para de que conste que estuviste aquí con nosotros el día de hoy. Bueno, Al muchas ratito gracias. te la mando. Y muchas gracias a los organizadores, Juan Carlos y Oscar, por invitarme. Fue un placer hablar aquí. No, el placer fue nuestro, estuvo muy, muy bonito. Y nos debes, ¿cómo se llama? Los modelitos Sí, hechos sí. en papel. Yo los encuentro y se los mando. Va, órale. Pues creo que sería todo por hoy.